Hay heridas que el tiempo no cicatriza, solo las esconde. Por mucho que intenté enterrarlo todo, el recuerdo de aquella noche, cuando escuché lo que nadie debería escuchar, sigue siendo la cicatriz más profunda en mi alma. Me pregunto, a veces, ¿qué hubiera sido de mí si el destino no me hubiera empujado a tomar una decisión que lo cambió todo? ¿Hubiera sido feliz? ¿O solo una sombra más, como mi madre, viviendo una vida que no era suya? Mi corazón sigue latiendo con la fuerza de aquella niña que, un día, decidió dejar de ser una historia escrita por otros, y corrió hacia la incertidumbre, con la esperanza de encontrar la libertad. Y ahora, antes de que este relato se me escape de las manos, debo volver al inicio, a la casa de adobe, al silencio y al miedo que me forjaron. Todo empezó, de verdad, en ese preciso instante en que mi destino dejó de ser un simple camino para convertirse en una encrucijada. Mi padre era un hombre del campo, de pocas palabras y muchas órdenes. Sus manos, callosas por el sol y la azada, parecían hechas de piedra, y su mirada, dura y sin brillo, era el único espejo en que nos veíamos. Crecí en el polvo, en el silencio y en el miedo. La casa, de adobe y barro, era más una prisión que un hogar. No había risas, ni cantos, solo el ruido de la vida pasando, lento y pesado, como la carreta que traía la poca comida de la ciudad. Mi madre, mi madre. Ella era la tristeza en persona, una mujer que se apagó poco a poco, día tras día, hasta convertirse en una sombra. Se movía por la casa como un fantasma, cuidando de nosotros, pero con los ojos siempre bajos, como si la vida hubiera sido un castigo que ella había aceptado sin quejarse. La recuerdo sentada a la ventana, el sol quemando la piel de su rostro, las manos en el regazo y una expresión de resignación que me partía el alma. Nunca supe lo que pensaba, lo que sentía. Ella no hablaba, no nos miraba. Era como si, para sobrevivir, se hubiera encerrado dentro de sí misma. Yo, la menor, era la Elena que intentaba, a veces, romper aquella pared de hielo. Intentaba tomar su mano, darle un abrazo, pero ella se encogía, se retraía. Yo sentía que me amaba, pero con un amor roto, herido. Ella no podía darme lo que no tenía, esperanza. La vida era así, una sucesión de días iguales, de hambre y de silencio. Mi padre, por otro lado, era la voz del miedo. Sus sermones eran secos, cortos, pero cargados de una amenaza que flotaba en el aire. En esta casa, lo que yo digo es ley, él repetía, y nosotros, sin elección, bajábamos la cabeza. Las noches eran lo peor. Él llegaba del campo, exhausto, y el olor a tierra mojada y a sudor impregnaba la casa. Cenábamos en silencio, solo el sonido de los cubiertos y el masticar apresurado. Luego, se sentaba en la mecedora y, mientras el vaivén me acunaba, yo lo observaba, intentando encontrar un resquicio de amor, de cariño. Pero no había nada, solo una soledad tan profunda que me asustaba. Años después, entendí que el dolor de él era mayor que el nuestro, pero en esa época yo solo sentía el peso de su presencia. Recuerdo a mi hermano, el mayor, que intentó una vez desafiarlo, cuestionar una orden. Mi padre ni siquiera levantó la voz, solo lo miró con tanta furia que el muchacho, blanco como un papel, se calló y nunca más se atrevió a hablar. Esa mirada me enseñó, incluso antes que las palabras, que nuestra existencia era frágil y que la sumisión era la Elena forma de sobrevivir. Pero el alma de una niña es como una semilla, que puede marchitarse, pero nunca morir. Y yo, por mucho que intentara anularme, sentía en mi pecho una llama, una curiosidad, un deseo de saber qué había más allá del horizonte de piedras y de la tristeza de mi madre. Pobre de mí, que no sabía que, en breve, ese deseo me llevaría a un lugar de donde nunca más volvería a ser la misma. Algo, dentro de mí, me decía que el silencio y la sumisión no serían mi destino. Que mi corazón, por mucho que lo intentara, no podría ser callado. Y fue en ese punto, en que la esperanza parecía la cosa más loca del mundo, que la vida decidió darme una nueva, y cruel, sorpresa. Aquella noche, el aire se sentía más denso que de costumbre. Una luna menguante se asomaba tímidamente entre las nubes,
y el canto de los grillos era el único sonido que rompía el silencio opresivo de la casa. Mi padre, después de cenar, se había quedado en la mecedora, con los ojos cerrados, o al menos eso creía yo. Yo me había retirado a mi humilde catre, pero el sueño se negaba a llegar. La inquietud me carcomía, un presentimiento amargo que me revolvía las entrañas. Entonces, oí el ruido de unas pisadas lentas acercándose. Era mi padre. No encendió la vela, y por un momento, me pareció que me observaba en la penumbra. Me hice la dormida, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, hasta que sentí que él se alejaba. El crujido de la puerta principal me hizo abrir los ojos. Poco después, mi madre, con la cara iluminada apenas por una lámpara de aceite, se levantó de su lado del catre. Parecía que iba a hacer lo mismo que yo, fingir que no pasaba nada. Pero al verla, un impulso irresistible me hizo levantarme. Me escondí detrás de la puerta de adobe, en el rincón más oscuro, donde ni siquiera la luz de la luna podía alcanzarme. Y allí, temblando, oí sus susurros. No eran palabras de amor o de consuelo, eran palabras de miedo, de negociación. Un hombre extraño, con voz rasposa y con olor a tabaco, hablaba con mi padre. Yo no podía verle la cara, pero su silueta era alta y delgada. Mi corazón se detuvo cuando escuché mi nombre, Elena. El hombre hablaba de la niña, de los papeles, del trato. La sangre se me heló en las venas. Mi padre, con esa voz seca que tanto me asustaba, le respondió. No entendí todas las palabras, pero sí la esencia. Estaban hablando de mí como si yo fuera una mercancía, como si yo fuera un animal que se podía vender. Será una ayuda para el patrón, dijo el desconocido, buena para las faenas de la casa, obediente, y no pedirá nada. Mi padre asintió. Sí, es dócil, no dará problemas. Me tapé la boca para no gritar, para no sollozar. Mis piernas perdieron la fuerza y caí de rodillas, sin hacer ruido, mientras las palabras se me clavaban en el pecho como puñales. El trato está cerrado, dijo mi padre. Mañana por la mañana, al amanecer, se va con usted. Mañana. Al amanecer. No tenía más tiempo. Mi respiración se aceleró y un sudor frío me recorrió la espalda. Quería correr, gritar, pero el miedo me paralizaba. Y en medio de mi desesperación, busqué a mi madre, con la esperanza de que ella, mi Elena Esperanza, se interpusiera. Pero no fue así. Cuando la vi, ella estaba ahí, parada en la penumbra. No habló, no lloró, no me miró. Su mirada, perdida en el vacío, era la misma que tenía cuando se sentaba a la ventana. El silencio de su complicidad me dolió más que las palabras de mi padre. Ella, mi madre, la Elena persona que se suponía me amaría sin condiciones, me estaba traicionando. Y en ese instante, en ese cruel momento, su silencio cómplice me mostró la verdad más amarga y dolorosa que una hija puede enfrentar, que mi vida, que yo, era un peso demasiado grande para ella. Que era mejor deshacerse de mí. Y esa revelación, esa traición, se convirtió en el motor que impulsaría mi fuga. Mi cuerpo se había quedado sin fuerzas, pero mi mente, en cambio, se había encendido. El frío que me había invadido al oír la conversación de mi padre con aquel extraño, ahora se transformaba en una rabia sorda, en un fuego que me quemaba el alma. La traición de mi madre me había abierto los ojos de una manera brutal. No podía ser que mi propia sangre me estuviera vendiendo, y que lo hiciera en silencio, como si fuera la cosa más natural del mundo. Me quedé allí, en la oscuridad, con las lágrimas rodando por mis mejillas sin control, sin atreverme a hacer el más mínimo ruido. La silueta del hombre de voz áspera y olor a tabaco se perdió en la noche, y mi padre, tras cerrar la puerta, volvió a su mecedora. El vaivén de la silla, que antes me había acunado en un falso sentido de seguridad, ahora me parecía el sonido de mi propia sentencia. La lámpara de aceite de mi madre parpadeaba, y yo pude ver su figura de espaldas. Ella seguía en el mismo lugar, como si estuviera petrificada. Esperé, con el corazón en un puño, que se girara, que me viera, que me dijera algo.
Un simple no te preocupes, hija, todo estará bien habría bastado, un esto no es lo que parece. Pero no hubo nada. Solo el silencio. Y en ese silencio, entendí la verdad. No era la primera vez que algo así pasaba, y probablemente no sería la última. Mi vida, la de mis hermanos, la de mi madre, era una existencia de resignación. Y yo me negaba a que la mía fuera igual. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en mi catre, con los ojos abiertos, mirando al techo, buscando una señal, una esperanza. Mi mente, que hasta entonces había estado tan vacía de planes, ahora bullía de ideas. ¿Cómo podría huir? ¿A dónde iría? No tenía nada. Un pedazo de pan, quizás, un poco de agua. Pero la idea de la libertad, de no ser una propiedad, de no ser la moneda de cambio de nadie, era más fuerte que cualquier miedo. Y entonces, de pronto, me di cuenta de algo más. No sabía a dónde me llevarían, a la casa del patrón. Pero el terror de lo desconocido era más llevadero que la certeza de ser una esclava. Aún así, necesitaba saber más. Necesitaba entender qué me esperaba. Al día siguiente, me moví por la casa como una sombra, fingiendo que no había oído nada. Mi padre, por suerte, no me miraba, y mi madre, como siempre, evitaba mi mirada. Mientras mi padre trabajaba en el campo, aproveché para buscar. Busqué en los cajones, en las esquinas, en los lugares que él solía esconder sus cosas. Y lo encontré. Una nota, escrita con una caligrafía ruda, pero legible, con el nombre de un lugar. Hacienda del Sol, y un nombre, Don Ricardo. Al lado, una frase corta que me heló la sangre: Elena, 13 años, apta para tareas domésticas pesadas. Se aceptan pagos mensuales. La confirmación, escrita en un papel, fue como un golpe en el estómago. Tareas domésticas pesadas. En mi mente, esa frase se tradujo en una palabra: explotación. La imagen de mi madre, con las manos ásperas y la mirada vacía, me vino a la mente. No, no iba a terminar así. No iba a convertirme en una mujer sin sueños, sin voz. El destino que me habían escrito, no iba a ser el mío. Mi corazón, que se había endurecido de dolor, ahora se endurecía de una nueva determinación. Mañana, al amanecer, no estaría aquí. Mañana, al amanecer, yo sería libre. Aunque no tuviera idea de lo que me esperaba, la oscuridad de mi futuro no podía ser peor que la oscuridad de mi pasado. Y fue con ese pensamiento, con esa certeza, que empecé a planear mi fuga, en silencio, como había aprendido a vivir. La luna se había escondido detrás de las nubes y la casa entera estaba sumida en una oscuridad total. Solo la respiración pesada de mi padre y el suspiro entrecortado de mi madre rompían el silencio de la noche. No sé cuánto tiempo estuve despierta, con el corazón latiendo desbocado, esperando el momento justo. Me parecía que las paredes de adobe se acercaban, que el aire se hacía más denso y que, si me quedaba un minuto más, la vida que me habían preparado me engulliría para siempre. Tenía en la mente el rostro de mi madre, con esa mirada vacía que tanto me dolía, y el recuerdo de su silencio, que me pesaba más que cualquier grito. Había entendido que no podía esperar ayuda de nadie, que mi Elena salvación estaba en mis propias manos, en mis propias piernas. Con una valentía que no sabía que tenía, me levanté de mi catre, despacio, cuidando que la paja no hiciera ruido. El frío del suelo de tierra me caló los huesos, pero no me importó. Me moví por la habitación a tientas, buscando el pedazo de pan que mi madre había dejado para la cena y que yo había guardado, y una botella de vidrio vacía que llené con el agua del cántaro. Mis manos temblaban, pero mis movimientos eran precisos, como si una fuerza superior me estuviera guiando. No me llevé nada más. No había nada que valiera la pena, nada que me recordara esa vida de tristeza y resignación. Solo un pequeño rosario que mi abuela me había dado, y que guardaba en un bolsillo de mi delantal. Lo apreté con fuerza, como si fuera un ancla, la Elena conexión con un pasado menos doloroso. La puerta principal crujió levemente al abrirla,
y el aire fresco de la madrugada me golpeó el rostro. Por un segundo, sentí un miedo tan intenso que me paralizó. El mundo exterior era un misterio, una amenaza, y la idea de salir sola a la oscuridad, sin saber a dónde ir, era abrumadora. Pero luego, pensé en la otra opción, la de quedarme, la de ser llevada como una carga, la de tener la vida de mi madre. Y ese pensamiento me dio el coraje que me faltaba. Respiré hondo, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. No era un adiós, sino un renacer. No iba a convertirme en una esclava. Caminé descalza por el camino de tierra, cuidando de no pisar ramas secas. El cielo, oscuro y sin estrellas, era un manto pesado que me envolvía. Miré hacia atrás una última vez, y la silueta de la casa se difuminaba en la negrura. Sentí un vacío en el estómago, una mezcla de tristeza y de euforia. Tristeza por dejar atrás todo lo que conocía, por más difícil que fuera. Y euforia por la posibilidad de un futuro diferente, un futuro en el que yo sería la dueña de mi propio destino. No tenía un plan, ni un destino. Solo la esperanza de que, en algún lugar, habría un rincón para mí. Un rincón donde pudiera ser Elena, sin el peso de ser hija de nadie, sin el peso de ser una propiedad. Y mientras avanzaba, sentí que cada paso me alejaba un poco más de mi pasado y me acercaba a la vida que, tal vez, me esperaba. Lo que no sabía, en ese momento de soledad y esperanza, era que el destino ya había puesto en mi camino a alguien que se convertiría en mi compañero de viaje, mi protector, mi salvador. Y que, a pesar de lo que había huido, la vida aún me guardaba una sorpresa más. El miedo seguía siendo una sombra, pero la necesidad de seguir adelante era una luz más brillante. Caminé por horas, con los pies doloridos y el corazón en un puño, hasta que el sol empezó a pintar el cielo con tonos naranjas y rosados. Me escondí bajo la sombra de un gran árbol, al borde del camino. El pedazo de pan que llevaba era mi único tesoro, y lo comí a pequeños mordiscos, alargando el sabor, el consuelo que me daba. La botella de agua se sentía pesada en mi mano, un peso que agradecía, porque significaba que aún tenía algo. El sol subió y la temperatura se volvió insoportable. Me quedé allí, con la cabeza gacha, intentando no pensar en lo que había dejado atrás, en lo que me esperaba si me encontraban. No me atrevía a dormir, el miedo era demasiado grande. Y fue entonces, en ese estado de alerta y de agotamiento, que lo vi. Un hombre joven, con una mochila al hombro y una mirada cansada, venía caminando por el camino de tierra. Mi primer instinto fue esconderme aún más, de no hacer ruido, de volverme invisible. Pero él, con una vista de lince, me vio. Se detuvo en seco. ¿Qué haces aquí, muchacha, tan sola? Su voz era grave, pero no amenazante. Me quedé muda, sin saber qué decir. ¿Debía mentir? ¿Decirle la verdad? No sabía si confiar en él. Él se acercó despacio, con cuidado, como si no quisiera asustarme. Tranquila, no te voy a hacer daño. Soy Miguel, y por tu cara diría que vienes de lejos. El nombre, Miguel, me sonaba. Un antiguo conocido de mi padre, un muchacho que había trabajado con él en el campo, pero que siempre había sido diferente. Tenía una sonrisa fácil y una mirada que me inspiraba una extraña confianza. Le conté mi historia a medias, sin entrar en los detalles más oscuros, sin mencionar la venta. Le dije que había huido de mi casa, que no quería seguir allí. Él me escuchó con atención, sin interrumpirme, con una compasión en su rostro que nunca había visto en mi padre. Cuando terminé, me miró a los ojos, y supo que había algo más. No te preocupes, dijo, yo te ayudo. Sé que tu padre es un hombre difícil. La oferta de ayuda me pilló por sorpresa. ¿Por qué me ayudaría? Éramos casi extraños. Pero en su mirada, en la firmeza de su voz, no había nada más que honestidad. Me tendió una mano. Vamos, no podemos quedarnos aquí. El camino a la ciudad es largo, y no es seguro para una chica sola. Tomé su mano,
y la sensación de su piel áspera y cálida me dio una fuerza que no sabía que necesitaba. Y así, Miguel, el muchacho que apenas conocía, se convirtió en mi protector, en mi compañero de viaje, en la persona que me acompañaría en el camino hacia la libertad. No sabía que esa mano que había tomado, me daría la fuerza para enfrentar el peligro que nos esperaba, y que nos cambiaría la vida para siempre. Me aferré a la mano de Miguel como si fuera mi Elena salvación. Juntos, continuamos el camino, con el sol de la tarde quemándonos la piel. Él caminaba delante, abriéndome paso entre las ramas y las piedras, y su presencia, su voz calmada y sus pasos firmes me daban un coraje que no sabía que tenía. No hablamos mucho. La convalenación se daba en miradas, en el ritmo de nuestros pasos, en el silencio que se compartía. Me contaba historias de su vida, de su familia, de su sueño de trabajar en la ciudad, de ser alguien. Y yo, que nunca había tenido un sueño propio, me atreví a soñar con él. El camino, sin embargo, no era un camino de rosas. La noche, que caía como una manta de terciopelo, traía consigo sus propios peligros. El aullido de los animales salvajes en la distancia, la oscuridad total que nos impedía ver más allá de nuestra nariz, el frío que se colaba por nuestros huesos. Miguel, con una habilidad innata, encendió una fogata. El calor del fuego fue un alivio para nuestros cuerpos cansados, y la luz, una protección contra las sombras. Recuerdo que me senté a su lado, con mis rodillas pegadas al pecho, y él me compartió lo poco que tenía, un pedazo de pan duro y un poco de queso. Aquel simple gesto de generosidad me conmovió hasta las lágrimas. Era la primera vez que alguien me daba algo sin pedir nada a cambio. Pero el mayor peligro no venía de la naturaleza, sino de los hombres. Miguel me lo había advertido, mi padre, un hombre de honor y de orgullo, no se quedaría de brazos cruzados. Sabía que nos buscaría, que no se detendría hasta encontrarnos. El miedo a ser descubiertos era una constante, una sombra que se cernía sobre nosotros a cada instante. Cada sonido en el bosque, cada crujido de rama, cada grito de un pájaro, me hacía sobresaltarme. Y en medio de ese pánico, la voz de Miguel era mi Elena ancla. Tranquila, Elena, estamos juntos. No te va a pasar nada. Una tarde, mientras cruzábamos un río, sentí una sensación extraña, como si alguien nos estuviera observando. El vello de mis brazos se erizó y el corazón se me subió a la garganta. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Miguel, que estaba un poco más adelante, se dio cuenta de mi inquietud. Elena, ¿qué pasa?, me preguntó. No lo sé, Miguel. Siento que no estamos solos. Él me miró, con una expresión de preocupación en el rostro. Su mirada se fijó en un punto en la orilla del río, un punto que yo no había notado. Y entonces, lo vi. Una silueta alta y ancha, con los brazos cruzados y una mirada que me perforó el alma. Era él. Mi padre. El tiempo se detuvo. El río, que corría manso, de repente parecía un torrente furioso. El sol, que se escondía detrás de las montañas, se volvió un sol de sangre. Y mi padre, que se había quedado allí, viéndonos con el mismo odio que había visto en los ojos de mi hermano, parecía un fantasma. Miguel me tomó la mano, fuerte, y me susurró, tranquila. No te voy a dejar sola. En ese momento, no había vuelta atrás. Era el enfrentamiento que sabía que llegaría, el momento en el que el miedo se encontraría con la valentía, y mi pasado, con mi futuro. Ahí estaba, de pie en la orilla opuesta, el hombre que me había dado la vida y que, al mismo tiempo, me la había quitado. Su figura, en la distancia, era imponente, una sombra furiosa que venía a reclamar lo que consideraba suyo. Mis piernas temblaron. El miedo, ese viejo compañero, me abrazó con más fuerza que nunca. Miguel, sin soltar mi mano, se puso delante de mí. Su cuerpo, aunque más joven que el de mi padre, era un escudo, una barrera entre el pasado que huía y el futuro que, con suerte, me esperaba. Mi padre, al vernos juntos, soltó un grito que resonó en el valle.
Un grito de rabia y de desprecio. Elena. Vuelve a casa ahora mismo. ¿Qué haces con este muchacho? Vas a pagar muy caro esta vergüenza. Mi corazón se encogió. La humillación en su voz me dolía más que sus amenazas. Pero Miguel no se inmutó. Lo miró de frente, con una calma que me sorprendió. Don Goyo, Elena no es una propiedad suya. Ella decidió irse. Mi padre, que nunca había aceptado que le llevaran la contraria, se puso lívido. Cruzó el río a zancadas, con él. Agua salpicando a su alrededor, con los ojos inyectados en sangre. Cállate. Tú no te metas en mis asuntos. Dame a mi hija. Miguel se interpuso. No se la voy a dar. Ella es libre. Y en ese instante, en medio de la tensión, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, me di cuenta de la valentía de Miguel. Estaba defendiéndome, arriesgando su propia vida por mí. Mi padre se abalanzó sobre él. Miguel, más joven y ágil, lo esquivó. El puño de mi padre pasó a centímetros de su rostro. Me sentí desfallecer. No podía permitir que se lastimaran por mi culpa. Tenía que hacer algo, decir algo. La voz de mi padre seguía gritando: Elena, vuelve a tu sitio. Te vas a casar con el hijo del patrón y vas a vivir bien. ¿Qué es lo mejor para ti? Lo mejor para ti fue la gota que colmó el vaso. Fue el eco de la resignación de mi madre, el eco del silencio que me había empujado a huir. Y en ese instante, una fuerza que no sabía que tenía, me invadió. Me solté de la mano de Miguel, y me planté frente a mi padre. No era la Elena de antes, la niña asustadiza y silenciosa. Era una mujer con voz propia. Y por primera vez en mi vida, le hablé de verdad. No, padre. No voy a volver. No voy a ser vendida. Y no voy a vivir una vida que no es mía. Elijo ser libre. El silencio fue total. Miguel me miraba con una admiración que me hizo temblar. Y mi padre se quedó mudo. Me miró, con los ojos abiertos de la sorpresa, como si estuviera viendo a un fantasma. Nunca, en toda mi vida, me había visto a los ojos. Y en ese instante, en la orilla de aquel río, en medio de aquel enfrentamiento, sentí que la jaula que me había encerrado toda mi vida se desmoronaba. Era el principio del fin. Mi voz, temblorosa al principio, se había vuelto fuerte y clara. No voy a volver, padre. No voy a ser vendida. Elijo ser libre. La frase, una declaración de guerra y de independencia, se quedó flotando en el aire, pesada y definitiva. Mi padre, el hombre de piedra, se quedó sin palabras. Nunca me había visto de esa manera. Siempre había sido una sombra, un eco, una voz obediente. Pero en ese momento, en la orilla de aquel río, yo ya no era su hija sumisa. Era una mujer que había encontrado su voz. Él, sin embargo, no aceptó la derrota. Elena, no sabes lo que estás diciendo. Y este hombre te está engañando. La vida en la ciudad es dura, vas a morir de hambre, vas a terminar en la calle. Su voz se había vuelto más desesperada, con un tono de advertencia que, en otro momento, me hubiera paralizado. Pero ahora, no me importaba. Había un fuego en mi pecho que me decía que, por muy dura que fuera la vida en la ciudad, no podía ser peor que la vida que me había prometido. No, padre, le dije, y mi voz se mantuvo firme. No me está engañando. Él me ha dado algo que usted nunca me dio, la oportunidad de ser yo misma. La oportunidad de vivir mi propia vida. Y con esas palabras, me volví hacia Miguel, que me miraba con una admiración que me hizo sonrojar. Él, en un gesto de apoyo, me tomó la mano. La calidez de su piel, la fuerza de su agarre, fue la confirmación que necesitaba. Juntos, éramos invencibles. Juntos, éramos libres. Mi padre, al ver que la pelea estaba perdida, se quedó allí, en la orilla del río, con la mirada perdida.
Su furia se había convertido en una tristeza que me partió el alma. Pero no había vuelta atrás. La decisión estaba tomada. Con el corazón en la garganta, me volví hacia Miguel y le dije, vamos. Y juntos, dejamos atrás a mi padre, a mi casa, a mi pasado. No me atreví a mirar atrás. El camino que nos esperaba era largo y lleno de incertidumbre, pero al menos, por primera vez en mi vida, no estaba sola. La libertad, me di cuenta en ese momento, era un arma de doble filo. Era una cosa maravillosa, pero también era una cosa aterradora. Significaba que yo, y solo yo, era responsable de mi vida. Significaba que no tenía un hogar, ni una familia, ni un lugar al que pertenecer. Pero también significaba que tenía una oportunidad. La oportunidad de ser Elena, de vivir mi propia historia. Y con Miguel a mi lado, la incertidumbre no me daba tanto miedo. Porque, por fin, había encontrado mi camino. El sol de la mañana nos recibió con un calor que no me molestaba, un calor que se sentía como una caricia en la piel. Me di la vuelta y vi a Miguel, caminando a mi lado, su silueta marcada contra el cielo azul. Habíamos dejado a mi padre atrás, pero la imagen de su rostro desfigurado por el dolor y la rabia se me quedó grabada en la memoria. No sentía alegría, no sentía euforia. Sentía una paz extraña, una calma que me decía que, por fin, estaba en el camino correcto. La libertad, me di cuenta, no era un lugar, era un sentimiento. Un sentimiento de ser dueña de mi propia vida, de no tener que rendir cuentas a nadie. Pero también me di cuenta de que la libertad no era fácil. El camino hacia la ciudad era largo y estaba lleno de peligros. El hambre, la sed, el miedo a lo desconocido, eran compañeros constantes. Pero a mi lado estaba Miguel, con su sonrisa fácil y su mirada amable, que se había convertido en mi faro en la oscuridad. Él me enseñó a cazar, a buscar agua, a leer las estrellas. Y yo, que nunca había tenido una voz, encontré en su compañía la valentía para hablar, para reír, para soñar. Un día, mientras descansábamos bajo la sombra de un árbol, le pregunté, ¿por qué me ayudaste, Miguel? ¿Por qué arriesgaste tu vida por mí? Él me miró con una ternura que me hizo estremecer. Porque no es justo, Elena. Nadie merece ser una esclava. Y cuando te vi, tan sola, tan asustada, supe que tenía que ayudarte. Que tenía que darte una oportunidad. Sus palabras, sencillas y sinceras, me llegaron al alma. En ese momento, supe que no solo había encontrado mi libertad, sino que también había encontrado un amigo, un compañero de vida. Llegamos a la ciudad al cabo de una semana, cansados, sucios, pero con la esperanza en los ojos. La ciudad era un laberinto de calles, de ruidos, de olores. Me sentía abrumada, pero Miguel me tomó la mano y me guió. Encontramos trabajo en una panadería, él como repartidor y yo como ayudante. Y así, de a poco, fuimos construyendo nuestra propia vida. La vida no era un cuento de hadas, pero era nuestra. Y la felicidad, una cosa que creía que no existía, se me escapaba en las risas, en el olor a pan recién horneado, en las miradas de complicidad con Miguel. Y ahora, aquí estoy, con las manos arrugadas y el corazón lleno de recuerdos. Mi vida, que comenzó con tanto dolor, se ha convertido en una historia de superación, de valentía, de amor. Miguel, Miguel. Él se fue hace unos años, pero su recuerdo, su sonrisa, sigue vivo en mi corazón. Aprendí que la libertad tiene un precio, y que a veces, ese precio es la soledad, el miedo, la incertidumbre. Pero también aprendí que vale la pena. Que una vida libre, una vida vivida con amor y valentía, es una vida que se vive de verdad. Y que, al final del camino, lo único que importa es la historia. Que contamos, la historia que forjamos con nuestras propias manos. Mi historia es esta, la de una niña que, con solo un pedazo de pan y un poco de coraje, se atrevió a soñar con la libertad.